Aprueba, magistrado. Sí, sí. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformado en esta oportunidad por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en este asunto, y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo ejecutante frente a la sentencia proferida el 22 de julio de 2017 en el subyúdice por el Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo singular adelantado por Orca Constructora Colombia SAS en contra de Gilberto Ramos Camacho. Se pone de presente que la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón, quien integra también esta sala, se encuentra en comisión de servicios otorgada por la Corte Suprema de Justicia, situación administrativa que es una causa justificada de inasistencia de conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, norma que a su vez habilita para adoptar la sentencia en sala dual, como en este caso ocurrirá. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, comenzando por el apoderado de la parte recurrente, para que se identifique y se administre el lugar de notificación. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente y señor magistrado, secretaría y demás asistentes a esta vista pública. Mi nombre es Amador Riaño León, actúo en calidad de apoderado de la sociedad Orca Constructora Colombia SAS. Para efectos de notificación, mi dirección es la carrera sexta número 1288, piso séptimo de la ciudad de Bogotá, abonado telefónico 301-542-4861. Ya he venido actuando como apoderado, su señoría, y he sido reconocido. Gracias. Buenas tardes, honorables magistrados y a la audiencia. Mi nombre es José Luis Ramos Camacho, identificado con la cédula de ciudadanía 4241705 y tarjeta profesional 99264. Actúa como apoderado de la parte demandada de Víctor Hugo Ramos Camacho y Gilberto Ramos Camacho. Mi dirección de notificación es la carrera 51104B31. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte recurrente para que sustente su recurso, y se le recuerda que su intervención debe limitarse precisamente a eso, a sustentar los reparos que de manera concreta formuló contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 320 y 327, inciso final del Código General del Proceso. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, su señoría. Su señoría, este apoderado en esta sustentación básicamente va a ampliar y va a hacer algunos aportes que sirven de soporte para resolver el recurso de alzada. En mi condición de apoderado de la sociedad Orca Constructores Colombia SAS, en esta condición de promotor del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, me permito hacer el siguiente aporte ilustrativo que sirve de soporte para la decisión final. Además de los reparos que sustenté y aduje en el escrito de formulación del recurso de apelación, los que hago propios de esta nueva misiva, los cuales sobran a folios 257 a 261 del cuaderno número 1 del expediente, y dado que ha sido una constante de los demandados aducir en diversos procesos ejecutivos los mismos supuestos fácticos y jurídicos como medio de defensa, sin que ninguno haya sido próspero, adjunto una sentencia que contiene una jurisprudencia de suma relevancia que aplica para el caso que nos ocupa, la cual fue proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá en el año 2015, en el caso donde igualmente los dos demandados formaron parte de ese extremo pasivo. En dicha providencia, frente al tema relacionado con el negocio causal, la sala dijo, abro comillas,
De las defensas que en común esgrimieron los apelantes, vale decir existencia de un negocio jurídico subyacente que dio lugar a la creación del título valor, contrato de transacción. La creación del título valor está sujeta a una condición suspensiva. El título valor fue confeccionado como garantía de una obligación sujeta a condición suspensiva y la voluntad de las partes primó sobre cualquier cláusula ambigua. Ya quedó visto que el negocio jurídico que dio lugar a la emisión del pagaré RCRR 0211 fue el contrato de transacción del 12 de abril del 2011, que celebró Iván Rodríguez Robles con los señores Víctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho, debiéndose añadir que la pretendida condición suspensiva no se insertó ni en contrato subyacente ni en el cuerpo mismo del título valor. Por lo demás es conocido el efecto útil de las estipulaciones negociales, máxime si, como acá acontece, los ejecutados de profesión, cabe anotar abogados, han de suponer que, como sucede en los distintos títulos valores, los pagarés han de contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Lo señala el artículo 709 del Código de Comercio. Quedan sin piso entonces los fundamentos fácticos y jurídicos de las reseñadas defensas perentorias por falta de prueba de tal invocada condición suspensiva, tema sobre el cual se ha dicho que son elementos constitutivos de la obligación condicional. La necesidad de un acontecimiento futuro e incierto, la sujeción de la obligación a este acontecimiento y el carácter voluntario, o sea, convencional de esta dependencia, pronunciamientos de la Sala de Casación de la Corte Suprema de fecha 31 de mayo de 1938 y de 1939. Y que por constituir una excepción dentro del derecho común ordinario, las condiciones que se generan en las estipulaciones contractuales no pueden presumirse y deben ser expresadas en términos que revelen inequívocamente la intención de los contratantes de subordinar las obligaciones a un hecho de tal naturaleza, sin necesidad de usar palabras sacramentales, pero empleando expresiones que no deben dar duda sobre el ánimo subordinante que constituye la característica esencial de la modalidad condicional. Sentencia de la Sala de Casación de 1949, del 21 de marzo. En últimas, si bien para dilucidar la verdadera intención de las partes, el juez no habrá de circunscribirse siempre a lo que expresamente se haya consignado en el documento contentivo del respectivo negocio jurídico, artículos 1603, 1618 a 1624 de nuestra norma civil. También es cierto que no es factible desechar las estipulaciones vertidas en el mismo, para preferir el simple dicho del deudor, desprovisto como sucede en esta oportunidad de mayor refrendación, ver restricción que en la materia consagra el artículo 232 de nuestro Código Procesal Civil. Su señoría, estos apartes son la parte fundamental que extraigo el día de hoy, y es el pronunciamiento del Tribunal Superior, Sala de Casación Civil, del magistrado ponente Óscar Fernando Yaya, 16 de diciembre de 2015, proceso con radicación 2013-520-01. Señor presidente y señores magistrados, con los precedentes judiciales citados, apoyo mi argumentación expuesta en el recurso de apelación, y con lo cual se demuestra fehacientemente el equívoco del juez de instancia al considerar un efecto jurídico condicional del negocio causal que jamás fue convenido por las partes. De esta manera quedo complementar mi recurso de apelación, señores magistrados, y doy gracias por su atención.
Se le corre traslado al apoderado de la parte ejecutada para que exponga la réplica al recurso que se acaba de sustentar. Muchas gracias, honorable magistrado. Bueno, obrando como apoderado de los demandados, me permito pronunciarme sobre los argumentos de la apelación presentada por la parte ejecutante, para lo cual haré una réplica de punto por punto sobre los temas que a bien tuvo considerar el apoderado del demandante. En el punto primero de su argumentación, el apelante refiere que, abro comillas, en la sentencia se originó un juzgamiento incorrecto al desnaturalizar la voluntad contractual y precisa su inconformismo así, enunciando un punto primero como reparo frente a la condición de pago de los títulos valores. Contra toda evidencia, el apelante manifiesta que jamás de los jamases se otorgaron los pagarés para que cumplieran una función diferente a la de pago en los términos del 882 del Código de Comercio. Dado que el negocio jurídico fundamental, los deudores se comprometieron solidaria e incondicionalmente a devolver una suma de dinero que reconocieron y aceptaron haber recibido por la parte demandante, siendo esa la razón por la cual se otorgaron los pagarés, sin que se hubiera plasmado salvedad alguna, como torticeramente se dice en la sentencia, aludiendo a una supuesta condición. Cierro comillas. Delanteramente debo manifestarle a la sala que en ninguna de las consideraciones del fallo del despacho ha señalado que en los pagarés se plasmaron salvedades. Aclarado esto, me permito resaltar que la manifestación comillada, contraria a lo estipulado en el negocio causal, que fue allegado como prueba documental al plenario dentro de la oportunidad legal, el cual se había denominado como acuerdo de resolución de contrato de compraventa, que se encuentra a folio 3742 del cuaderno 1, celebrado entre las partes. En el numeral quinto de dicho instrumento se estipuló, abro comillas, suscripción de pagarés. Los vendedores garantizan el valor del dinero recibido con la suscripción de 2 pagarés suscritos solidariamente, cierro comillas, dejando claramente señalado que la función a cumplir de los títulos valores producto del negocio subyacente era de garantía, estipulación que se apareja con la cláusula contenida en el numeral 8 del instrumento denominado novación de la obligación. No da campo a una interpretación diferente a la de garantía otorgada a los pagarés, pues ahí se estipuló taxativamente que, abro comillas, las partes declaran y convienen de manera irrevocable que la suscripción del presente acuerdo de resolución de contrato y de los 2 pagarés enunciados en los numerales 2.2 de este documento no constituyen novación de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa del inmueble predio El Cangrejal. Resalto que no constituía novación del contrato. Así las cosas, entonces, predomina el momento real del negocio cambiario efectuado, al que no se le atribuyó una plena eficacia extintiva de la obligación antecedente o subyacente. Caso contrario hubiera sido que, si contrario a lo clausulado en el acuerdo de resolución, o sea, el contrato subyacente, se hubiera permitido la novación, y otra sería la conclusión a la que hubiera arribado el ACU, porque de suyo se estaría dando eficacia extintiva a los títulos del negocio subyacente. Pero no fue así, dichos títulos no fueron destinados a permitir la obtención de una suma de dinero en materia de la orden o promesa de pago incondicional allí instrumentada, sino a servir como garantía del negocio subyacente. La Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia 2528 de julio 30 de 1992 sobre el pago mediante títulos, valores y efectos sobre la obligación originaria, ha señalado, abro comillas, que respondiendo a esta idea general del artículo 643 del Código de Comercio, disponga que la emisión o transferencia de un título o valor de contenido crediticio no producirá, salvo que aparezca de modo inequívoco intención en contrario de las partes, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transferencia, agregando en su inciso segundo que la acción causal podrá ejercitarse de conformidad con el artículo 882, lo que en últimas quiere significar que en supuestos de los que se viene haciendo mérito y en línea apenas de principio, pues los interesados pueden convenir otra cosa por el solo hecho de emerger la relación cambiaria de la que es expresión de título creado o negociado. La relación primitiva que constituye su antecedente causal no desaparece de manera definitiva, ambas subsisten,
viven juntas, si así se puede decirse, hasta que se produzca su extinción de acuerdo a la ley. Ahora bien, frente al punto B, que denominó como reparo en la referencia a la voluntad contractual en el contrato subyacente, manifiesta el apelante que, abro comillas, el negocio que dio lugar a la emisión de los pagarés lo constituye el acuerdo de voluntades que las partes denominaron Acuerdo de Resolución de Contrato de Compraventa, folio 73 a 78 del cuaderno 1. En dicho convenio quedó allí estipulado cuáles fueron los motivos y los antecedentes que condujo a las partes a suscribir tal acuerdo, y en lo referente a la voluntad contractual se estipuló expresamente en los numerales 1.7 y 1.2 lo siguiente, y hace la transcripción de estos numerales. Al respecto, me permito decir que cabe memorar que los conflictos contractuales deberán ser solucionados por la justicia por medio de la aplicación de las reglas hermanadas de la hermenéutica jurídica y de la interpretación propia de los actos, de acuerdo con la legislación positiva desarrollada en el Código Civil, artículos 1618 a 1624, la cual, a su vez, por remisión expresa es aplicable a los negocios mercantiles, artículo 822 del Código de Comercio. Contrario a la argumentación hecha por el demandante, la interpretación de un acuerdo o contrato no puede ceñirse a lo estipulado en una o dos cláusulas del instrumento e interpretarlas de manera aislada y fuera de contexto, como lo propone en su apelación el demandante, pues precisamente dicha postura riñe con lo establecido en el artículo 1622 del Código Civil, donde claramente señala la norma en comento que debe hacerse de manera sistemática, donde las cláusulas, abro comillas, las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Cierro comillas. Resuelto este primer punto, se debe resaltar que en el ejercicio adelantado por el ACO al respecto, y teniendo en cuenta las estipulaciones contenidas en el contrato de resolución, también en los numerales 6, 8, 9 y 10 del instrumento aludido, se colige sin lugar a dudas que la voluntad de las partes era dejar sin efectos la promesa de compraventa, pero condicionado a la devolución de un dinero en una fecha determinada y cierta. De lo contrario, la voluntad de las partes también era hacer subsistir el negocio o que continuara vigente la relación de primer plano. Esto era el contrato de compraventa que se había celebrado. Como acertadamente lo interpretó en el ACO en su fallo, condición de pago que no se dio en el plazo establecido, por lo que igualmente también fue voluntad de las partes hacer subsistir el contrato de primer plano. La interpretación de los negocios jurídicos es una actividad lógica dirigida a investigar y fijar el significado de la manifestación o las manifestaciones de voluntad con el fin de precisar el contenido del negocio. La declaración o exteriorización de voluntad de las partes se ve reflejada en la totalidad del acuerdo de resolución, por lo que interpretarlo cláusula a cláusula de manera aislada, como lo propone el apelante, distorsiona el real contenido del contrato, por lo que corresponde al fallador, a través de su labor de interpretación de las disposiciones contractuales, desentrañar la voluntad real de los contratantes, como lo interpretó el juez de primera instancia. La interpretación aislada no refleja dicha voluntad o querer de las partes, ni se encamina a la producción de efectos jurídicos que quiere o pretende exteriorizar las partes a través de los medios o con las solemnidades establecidas en la ley para que sea reconocida por el derecho. Ahora bien, con relación al numeral segundo sobre el que denominó A, reparo y disenso frente a la supuesta inejecutabilidad de los títulos valores, aduciendo a que fueron girados en garantía. Entonces, el apelante se indica que en el fallo de primera instancia, el ACUO, luego, abro comillas, luego de haber distorsionado en la sentencia la voluntad contractual plasmada en el documento que constituye el negocio causal y bajo un análisis inconsulto del artículo 882 del Código de Comercio, que los pagarés fueron girados en garantía, y con dicho argumento resta eficacia probatoria a la función de pago de los títulos valores, cierro comilla. Igualmente, el apelante recaba sobre la literalidad, incorporación y autonomía de los títulos valores en su memorial de apelación. Ahora bien, de acuerdo a lo planteado
de acuerdo al planteamiento de la demandante, es pertinente memorar lo señalado por la Honorable Corte Constitucional al respecto. Abro comillas. Para el asunto de la referencia es importante recabar en la causal de oposición a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Este mecanismo de defensa del deudor cambiario se aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad, incorporación y autonomía del título valor, basado en la existencia de convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir la obligación en los términos del artículo 882 del Código de Comercio. Cierro comillas. De suyo resulta inane la afirmación del apelante que solo se sustenta con la fuerza de su dicho, toda vez que, como lo consideró la sentencia, el análisis del acuerdo de resolución del contrato subyacente se aparejó con todos los estadios del íter contractual y por lo tanto no solo se considera la manifestación de la voluntad, que por supuesto tiene efectos vinculantes, sino también la etapa de generación, perfección y ejecución del mismo, así como el comportamiento contractual de las partes, y que de manera cristalina nos lleva a la misma conclusión a la que llegó el fallador, y que se fundamentó en las pruebas y en las afirmaciones de los hechos que sustentaron la demanda y la contestación de las excepciones donde el demandante indicó, abro comillas, se procedió a suscribir la resolución del respectivo contrato y en este se acordó devolver los dineros en unas fechas determinadas, fechas en las cuales no se hizo el pago de lo convenido. Para respaldar dicho pago se otorgaron los correspondientes pagarés que por este proceso se ejecutan. Afirmación que conforme al 197 del Código de Procedimiento Civil valdrá como confesión. Aunado a lo anterior está la comunicación que el señor Andrés Ospina Montoya, gerente comercial de la sociedad demandante, y a quien el representante legal de la misma, señor Salón Batista, en interrogatorio de parte reconoció como su apoderado, envía en fecha posterior a la interposición de la presente demanda una comunicación a la acción sociedad fiduciaria, comunicación que claramente señala que, abro comillas, teniendo en cuenta el incumplimiento de los pagos acordados en el acuerdo de resolución de contrato, manifiesta el señor Ospina Montoya, se encuentra vigente en su totalidad, lo dijo. Es decir, que no es una ocurrencia del despacho, como lo quiere hacer ver el demandante, porque claramente está probado que los títulos valores fueron girados en garantía y que al no darse el pago en la fecha establecida, el contrato de compraventa de primer plano continuó vigente. Ahora bien, frente al reparo, al punto B que denominó el apelante como reparo frente a la existencia de una condición suspensiva, digo lo siguiente: pretende el apelante, con argumentos incontestables, desconocer lo pactado en el acuerdo, en el inciso segundo de la cláusula sexta del acuerdo de resolución de contrato de compraventa, la cual claramente señala que, abro comillas, las partes convienen que mientras no se realice el pago efectivo por parte de los vendedores de los valores entregados a los compradores, garantizados en los pagarés enunciados en el numeral 5 del presente contrato, el contrato de compraventa del inmueble predio El Cangrejal del 27 de febrero de 2010, así como el otro sí número 1 del 3 de noviembre de 2010 y el otro sí número 2 de julio 19 de 2011, continúan vigentes en su totalidad. Cierro comillas. Donde igualmente, para cuyo cumplimiento se estableció, como se anotó, una fecha cierta. Para un pagaré el 10 de febrero y para el otro el 10 de marzo del año 2012. Y cuya consecuencia de incumplimiento era dejar sin validez el acuerdo de resolución de contrato subyacente, o sea, el negocio jurídico subyacente que dio origen a los títulos valores que ejecutan en la presente acción. Obligación que a todas luces se enmarca dentro del precepto del artículo 1536 del Código Civil de las condiciones suspensivas y que al no cumplirse, esta se considera fallida.
Con todo respeto, considero que esta sala debe confirmar la decisión apelada, pues el fallo atacado no transgrede la ratio disensi fijada en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues por el contrario, pone en evidencia una labor de apreciación probatoria efectuada por el ACU para develar el propósito que tuvieron las partes a la hora de extender las tantas veces mencionado acuerdo de resolución de contrato, concluyendo que aquel consistía en tener una certeza que a 10 de febrero existía sobre la posibilidad o capacidad económica de los demandados de devolver las sumas aludidas en los pagarés entregados en garantía. Así las cosas, no se observa que el racionamiento jurídico del juez haya desconocido la regla que alega el apelante consagrada en dicha sentencia. Ahora bien, frente al punto denominado por el apelante como reparo en relación con los medios probatorios infundados, considerados artículo 101 del Código General del Proceso y artículos 107, 624 y 225, donde manifiesta el accionante que la eficacia cambiaria de los pagarés no fue aniquilada, sin proponer una cosa distinta para fundamentar su afirmación que la fuerza de su dicho. Con argumentos peregrinos pretende restarle eficacia a las declaraciones rendidas por el representante legal de la sociedad demandante Orca Constructora Colombia, SAS, señor Salón Batista, al absolver interrogatorio de parte. Igualmente, con argumentos peregrinos pretende restarle eficacia probatoria a la comunicación dirigida por el gerente comercial de la sociedad demandante a la sociedad fiduciaria y que da cuenta que Orca Constructora, después de haber incoado la presente demanda, tiene como vigentes los derechos derivados del contrato de promesa de compraventa y los otros sí referidos anteriormente. Es decir, que ante el no pago de los pagarés, consideró que perdió la validez el acuerdo de resolución de contrato y por ende de los pagarés en sí. Las pruebas judiciales solicitadas, decretadas y practicadas e incorporadas al proceso se realizaron dentro de las oportunidades probatorias consagradas para tal fin, así que las mismas cuentan con la validez y la eficacia que les otorga la ley, de tal suerte que el accionante no puede desvirtuar lo que se probó dentro del proceso con solo su manifestación, más aún cuando las mismas no fueron tachadas de falsas ni contravenidas dentro de la oportunidad probatoria que se le otorgó para eso. El derecho a la prueba para la Corte Constitucional señala, abro comillas, incluye no solamente la certidumbre de que habiendo sido decretada, se practique y evalúe, sino que que tenga incidencia lógica y jurídica proporcional a su importancia dentro del conjunto probatorio en la decisión que el juez adopte. Igualmente, la jurisprudencia ha reconocido y defendido a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar el análisis de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica, de donde se observa que en el caso de Marras, el ACU atendió este criterio, le dio el valor probatorio a cada una de las pruebas aportadas al proceso para llegar a las conclusiones sobre las cuales se edificó el fallo aquí apelado. Igualmente cae en el vacío la manifestación contra la declaración del testigo Mario Enrique Bolívar Camacho que hace el apelante, pues dicho testigo no fue tachado de falso y fue este testigo quien anexó con su declaración la comunicación que dirigió la sociedad demandante a la sociedad fiduciaria y donde señala su voluntad inequívoca de continuar vigente con el contrato de compraventa y que fallidamente se pretendió resolver. En estos términos dejo las manifestaciones de la parte demandada. Muchas gracias, señor magistrado. Haremos un receso, puesto que la sala debe entrar a deliberar a objeto de proferir el fallo correspondiente. Por favor, retírense del recinto, todos los presentes, y ya serán llamados en breve. Damos continuación a la presente audiencia y la sala procederá a dictar el fallo correspondiente,
por lo cual debe precisarse que ya son conocidos los antecedentes del presente asunto, la sentencia impugnada, el recurso de apelación, los reparos, la sustentación de los mismos, así como las réplicas que la contraparte expuso frente a dicha sustentación, por lo que procede esta corporación a proferir la sentencia. De manera liminar, debe precisarse que esta sala se circunscribirá a analizar exclusivamente los motivos de censura demarcados por la parte opositora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, para lo que se partirá del supuesto base de la discusión consistente en que si los títulos valores se podían cobrar ejecutivamente de cara a lo dispuesto en el acuerdo resolutorio celebrado entre los extremos de la litis, del que realmente pendería su cobro coercitivo, premisas que acotan la resolución del conflicto. Clarificado lo anterior, comporta memorar que el juicio compulsivo tiene como característica elemental la certeza y determinación del derecho sustancial pretendido, por lo que desde su preludio es necesaria la presencia de un documento proveniente del deudor o de sus causavientes, de cuyo contenido emane una obligación clara, expresa y exigible. Así lo consagra el otro artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por el Canon 422 del Código General del Proceso, aplicable al caso de Marras, al disponer que, se abre comillas, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, se cierran comillas. Entre la variedad de documentos susceptibles de soportar su coercibilidad por vía ejecutiva se encuentran los títulos valores, instrumentos que para alcanzar tal nominación legal inexorablemente deben reunir las formalidades previstas en los artículos 619 a 621 del Código de Comercio, así como las exigencias del Canon 709 seis iudem en el específico evento del pagaré. En otras palabras, para ser título valor es necesario que en el documento aparezca el derecho literario autónomo conforme lo consagran las regulaciones citadas, y para tenérsele como pagaré debe contener una promesa incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre de la persona o a quien deba hacerse el pago, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, así como la forma de vencimiento, siendo la acción cambiaria la ritualidad idónea para ejercer el aludido derecho, la que cuenta con la prerrogativa de ser enervada estrictamente con la invocación de las excepciones contempladas en el Canon 784 y vide. Partiendo de ese marco normativo, en la actuación de la referencia se tiene que el juzgador de primer grado acogió la defensa denominada, entre comillas, excepción de la acción cambiaria derivada del incumplimiento del negocio jurídico que dio origen a la creación de los títulos valores utilizados en el presente proceso ejecutivo, cierre comillas, razonando que, abre comillas, las partes no instrumentaron los documentos cambiarios como pago, ya que ataron el acuerdo de resolución a una condición suspensiva que finalmente resultó fallida, trayendo como consecuencia la cesación de los efectos de la resolución del negocio jurídico originario, cierra comillas. De igual modo, concluyó que la emisión de los títulos valores solo fue a modo de simple garantía de cumplimiento del nombrado acuerdo resolutorio, y al haberse desatendido el mentado convenio, resurgió el vigor jurídico de la promesa de compraventa, quedando así los cartulares base del reclamo, textualmente, sin negocio subyacente, sin que por tanto pudieran ser objeto de cobro alguno. De cara al escrutinio de la censura alegada, en el subyúdice se tiene que entre Víctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho, en su condición de promitentes vendedores, y la sociedad Orca Constructora SAS, actuando como futura compradora, el 27 de septiembre de 2010 se prometieron en venta 16.000 metros cuadrados del inmueble conocido como El Cangrejal por un valor de 19.000 millones de pesos, negociación que fue modificada a través de la celebración de dos otros sí, los días 3 de noviembre de 2010 y 19 de julio de 2011, respectivamente, como se puede ver a folio 54 al folio 71, del folio 54 al 71 del cuaderno 1. Asimismo, se aprecia que entre los aquí intervinientes se suscribió una convención denominada, entre comillas, Acuerdo de Resolución de Contrato de Compraventa, que obra a folio 73 a 78 de la encuadernación principal.
De acuerdo con las evidencias antes relacionadas, lo primero a señalar es que el surgimiento del acuerdo resolutorio no estuvo supeditado a condición alguna, pues la restricción convenida solo se predica de sus efectos, es decir, en su objeto, mas no de la obligación cambiaria instrumentada en los cartulares constituidos por los suscriptores de los pagarés, la cual se instituyó sin limitación de ninguna índole. Si esto es así, descartado resulta sostener que la falta de desembolso de las cantidades dinerarias expresadas en los citados pagarés hubieran quedado sin relación causal y que por tal situación estos hayan perdido su coercibilidad ejecutiva, habida consideración que del análisis holístico de las estipulaciones acordadas en el convenio resolutivo de manera clara se infiere que la circunstancia restrictiva recae sobre su objeto, siendo este, entre comillas, resolver y dejar sin efectos legales el contrato de compraventa de inmueble celebrado el 27 de septiembre del año 2010 y los otros sí suscritos entre las mismas partes, se cierran comillas, mas no en lo relativo a la restitución de los dineros allí orquestada. Es más, si se mira bien las cosas, el hecho de no haberse honrado el pago de las cantidades aludidas en los pagarés, acaecimiento que a todas luces se constituye un incumplimiento al acordado en el pacto resolutorio, conforme lo estatuye su cláusula 10ª, dicha omisión, lejos de imposibilitar la fuerza coercitiva de los citados documentos comerciales, respalda el cobro ejecutivo del derecho incorporado en los mismos. Para abundar en razones, debe tenerse en cuenta que el acervo probatorio de este proceso no revela que el compromiso de retornar las sumas aludidas en los pagarés posea cortapisa contractual alguna que impida o vicie tanto el negocio causal como la vigorosidad cambiaria de los comentados instrumentos, habida cuenta que se insiste el condicionamiento convenido solo cobijó su repercusión en la promesa de venta inicialmente asentida, disposiciones que, vistas a la luz de la sala crítica y bajo los parámetros legales para la interpretación contractual, no se observa que éstas tengan la entidad de malograr la literalidad y presunción de certeza del derecho inmerso en los títulos. Ahora bien, pone de presente el censurante que los pagarés, base del compulsivo, no fueron emitidos como garantías del acuerdo resolutorio, aserción que del escrutinio a la voluntad manifestada por los contratantes se tiene por veraz en la medida en que en el cuerpo dispositivo de los cartulares no se halla manifestación o señal alguna de la cual pueda ultimarse que la intención de los obligados fuera de simple garantía de cumplimiento del acto resolutorio y no de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación. Lo que sí se alcanza a vislumbrar es que los memorados cartulares se expidieron con el propósito de instrumentar el retorno de las sumas que la sociedad ejecutante había anticipado a los promitentes vendedores por el predio El Cangrejal, tal y como se determinó en las cláusulas 4, 4.1, 4.2 y 5 del acuerdo resolutorio, sin que del estudio de los restantes medios de persuasión pueda deducirse una situación distinta a la aquí dilucidada. Igualmente, corrobora esta sala que los pagarés se emitieron como pago de la obligación y no como simple garantía que en el decir del ejecutado los hiciera inexigibles, pues el parágrafo de la cláusula 5ª del aludido pacto expresa que en caso de que los pagarés no se cancelaran en las fechas señaladas, causaría intereses de mora a partir del vencimiento, expresión convencional que deja en evidencia que los mencionados títulos valores se entregaron como pago de la obligación y que al no haber sido satisfecha la prestación cambiaria incorporada, daba lugar al cobro coactivo de los mismos con los correspondientes réditos punitivos. Incluso acudiendo a la literalidad de los pagarés adosados a esta contienda, se observa que los convocados en los memorados instrumentos dejaron plasmado que, se abre comillas, pagarían solidaria incondicionalmente en dinero efectivo a la orden de Orca Constructora Colombia SAS 4.125.000 pesos que reconocemos solidariamente adeudarle a la hoy demandante. Folio 2 y 5 del cuaderno principal, exposiciones que rebaten el supuesto de haberse girado los instrumentos cambiarios a título de garantía del pacto resolutivo.
No se olvide que el fundamento de la acción cambiaria, al tenor de lo previsto en el artículo 625 de la Codificación Mercantil, deriva su eficacia de una firma puesta en el título valor y de su entrega con la finalidad de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación, como en efecto acaeció en el presente asunto, haciéndose palmario que la mención de la garantía alegada como defensa por los aquí encartados respecto de la creación y aceptación de los pagarés analizados en este coactivo no es más que un modo de justificar su indiscutida existencia sin que nada de ello pueda oponerse al derecho que posee su tenedor de hacer efectivo el crédito en ellos representados. Puestas las cosas de esta manera, le asiste razón al impugnante en lo relativo a la desencaminada apreciación de los elementos probatorios frente a la eficacia cambiaria de los pagarés adosados para su cobro en esta demanda, dado que la posición de afianzamiento asumida por los ejecutados no corresponde al pacto resolutorio, sino al acuerdo de, entre comillas, restituir los dineros entregados como parte de pago de la compradora a los vendedores. Folio 75 del cuaderno principal, debiéndose insistir en que, entre comillas, la función de garantía que se puede materializar suscribiendo un título valor, ya como otorgante, ora como avalista, constituye de suyo una causa jurídica real y lícita que vincula a quienes así actúan al pago del derecho incorporado. Se cierran comillas. Se dijo en sentencia de este tribunal en sala civil, sentencia del 3 de noviembre de 2011, expediente 21-10-02-3401. Superado el escollo anterior, este tribunal dirigirá el estudio a la verificación de la probanza de los restantes medios exceptivos propuestos por la pasiva. En lo atinente a la defensa rotulada como aceptación de la demandante de la subrogación del pago derivado de la resolución del contrato de compraventa del inmueble El Cangrejal, basta con indicar que al interior del plenario no se avista elemento de juicio del cual se tenga por perfeccionada la sesión de la posición contractual de la sociedad Orca Constructora Colombia SAS en favor de la empresa Grupo Pegasus S.A. y que en virtud de ello los compromisos cambiarios aquí exigidos hubieran sido subrogados para su cobro a persona distinta de la aquí demandante. Al respecto, es de destacar que las comunicaciones utilizadas para soportar este medio enervatorio, además de carecer de eficacia probativa al no aparecer suscritos por quienes los emitió, su contenido solo da cuenta de un íter precontractual de una cesión de contrato de compraventa no materializada. Para respaldar tal razonamiento resulta útil la declaración de Mario Enrique Bolívar Camacho, quien se identificó como representante del Grupo Pegasus S.A., la que se aprecia con alta estima demostrativa por venir de una persona ajena a esta contienda, observándose de su relato coherencia, fluidez y conocimiento de los hechos, pues indicó que los demandados lo contactaron, sobre comillas, para ver si el Grupo Pegasus podría apoyarlos económicamente para resolver el contrato y devolverle el dinero a Orca. Yo manifesté que estábamos a la espera de unos dineros y unas propiedades con las cuales posiblemente podría cobrarles. Ya formalmente me requirieron el apoyo económico, pero a Pegasus no le había llegado el dinero en efectivo, pero teníamos la posibilidad de entregar un lote en una zona industrial de Barranquilla, el cual se le ofreció a Orca como parte del abono a la deuda. Orca lo aceptó condicionalmente a que el precio fuera definido por unos peritos que ellos llevarían. Desafortunadamente, el valor que nos ofreció Orca para recibir este lote en pago nos pareció absurdo y bajamos al mínimo precio, pero no hubo voluntad en Orca de recibirlo. Se cierran comillas. Esto es visible a folio 158 y 159 del cuaderno 1. Bajo esta orientación demostrativa, no es dable tener por acreditado la excepción analizada, toda vez que a pesar de la mención efectuada por los demandados en el interrogatorio de parte absuelto respecto del supuesto perfeccionamiento de la subrogación alegada, las demás piezas procesales desvirtúan la veracidad de tales manifestaciones. En punto a la exceptiva denominada inejecutabilidad de los títulos valores, la que hizo consistir en que, entre comillas, el pago de los pagarés estaba supeditado a la venta total o parcial del predio El Cangrejal, y al no haber pago del dinero garantizado en los pagarés, la voluntad de los contratantes era hacer subsistir el contrato inicialmente suscrito. No aparece ni siquiera prueba sumaria dentro del proceso que verifique el cumplimiento de la condición suspensiva a la cual se sometió la resolución del contrato de compraventa y de cobro de los pagarés, cierran comillas. Debe reiterarse
El acuerdo de resolución no fue condicionado para su nacimiento, sino en sus efectos. De ahí que las obligaciones adquiridas por los contratantes tengan plena vigencia y por tanto el cobro de los pagarés no pueda verse obstaculizado, ni mucho menos que lo acordado por las partes sea suficiente para despojar del mérito ejecutivo y demás efectos particulares que le son intrínsecos a los pagarés. Los precedentes razonamientos conducen a infirmar la decisión impugnada para en su lugar disponer continuar con la ejecución conforme a las sumas ordenadas en el mandamiento de pago. Adicionalmente, se condenará en costas de ambas instancias al extremo ejecutado, dada la revocatoria del fallo de primer grado, con ocasión del acogimiento de los argumentos fundantes del recurso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, revocar la sentencia de la fecha de revocar la sentencia dictada el 22 de junio de 2017 en el subyúdice por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá, Distrito Capital, conforme al escribido en el cuerpo motivo de esta providencia. En consecuencia, ordenar seguir adelante la ejecución conforme a la orden dada en el mandamiento de pago preferido. Segundo, condenar en costas de ambas instancias a los ejecutados. El magistrado sustanciador fija como agencias en derechos la suma de 3 millones de pesos. Liquídense de la forma prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. La presente decisión queda notificada en estrados. Gracias, señoría. Muy amable, señoría. Agotado el objeto de la presente diligencia, se da por terminada. Se suscribirá el acta correspondiente por quienes han intervenido en esta audiencia.